Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de nuestra emisora de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional y a todos aquellos que nos están escuchando también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana, donde iniciamos nuestro día en oración y meditamos en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, es el alimento para nuestro espíritu. Con la palabra de Dios somos fortalecidos, somos saciados, somos llenos de la presencia del Padre. Quiero invitarles a que continuemos en nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 5. Hemos venido estudiando pues que Dios va librando a David de una forma muy sobrenatural de esos enemigos que de alguna manera habían querido dañarlo, habían querido matarlo. De una forma pues un poquito inapropiada, ciertas personas habían forzado procesos que se debieron de haber acabado naturalmente. Y pues a David pues no le gusta y no se sentía bien porque se había forzado un proceso. Vemos cómo pues el pueblo entró desafortunadamente en medio de una guerra civil. Habían partidarios de Saúl y habían partidarios de David que se enfrentaron. En otras palabras, las tribus estaban divididas, muy divididas, y no se unían. Vemos en los capítulos anteriores pues cómo para David fue muy, muy difícil enfrentar, o muy duro a nivel emocional, enfrentar la muerte de Abner y la muerte de Isboset. Y vemos cómo pues él se lamentó muchísimo, porque como decíamos ayer, él no quería forzar procesos, pero hubo personas que, como se dice el dicho, por hacer bonito, pues terminaron siendo perjudicados, porque no entendían cómo iban los procesos de Dios. Y después de la muerte de Isboset, entonces ya parece que David tiene el camino libre para reinar. Y dice el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Bueno, en el capítulo 5 pasan varias cosas. Primero, que David es proclamado el rey de Israel. Segundo, el hecho de que David pues quiere consolidar su reino en un lugar llamado Jerusalén. O sea, él ya quiere instituir una capital, porque su meta y su objetivo era unificar el país, unificar el reino, y para unificarlo necesitaba una ciudad estratégicamente ubicada, y por eso elige Jerusalén. Bueno, y después vemos cómo un hombre llamado Hirán envía embajadores a David. Nos muestra también este capítulo algunos hijos que fueron nacidos en Jerusalén y la derrota de los filisteos. Vamos a mirar entonces aquí en esta parte, en el capítulo 5, lo que nos enseña. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses,
y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir que David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo, Israel. Dice el versículo 13: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibnar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Miremos entonces aquí este capítulo tan interesante, todas las cosas que nos aporta o que nos enseña. Lo primero que nos dice, nos habla, es acerca de la unción del rey David. Ahora, usted se preguntará, pero ya lo vimos en el capítulo 15 de Primera de Samuel, ¿verdad? Mire, a lo largo de todo el recorrido que hemos venido estudiando de la vida de David, hemos visto cómo David recibió 3 unciones. David recibió 3 unciones a lo largo de su vida. Uno podría pensar, no, pues que con la primera unción ya es suficiente. Uno podría pensar que con la primera, pues ya era suficiente para que David entrara a reinar. Y estas 3 unciones nos dicen varias cosas. Primero, nos reconfirman el propósito de Dios. Nos reconfirman el propósito. El propósito que había establecido Dios desde el principio. Ahí cuando David era un jovencito, que David estaba detrás de las ovejas y de las cabras del papá, que David fue llamado. Ahora, esto no lo buscó David, Dios lo escogió. Pero miremos que en cada unción vamos viendo una etapa diferente de madurez en la vida espiritual de David. Primero, una unción de joven, una unción cuando él era un inexperto, cuando era un inmaduro, cuando estaba en esa parte emocional. Eso nos deja ver
esa vida emocional, ese vivir por emociones. Pero nuestra vida espiritual va madurando. Y la idea es que cada día nosotros experimentemos madurez en el Señor. Sí, fuimos escogidos por Dios. Pero desafortunadamente, al principio de nuestra vida cristiana, vivimos una vida muy inmadura. Vivimos mucho por emociones. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que avancemos hasta llegar a niveles superiores. ¿Cómo le pasó a David? Como lo vemos aquí. Ahora, entre la primera unción y la tercera unción, que es esta, pasaron muchas cosas. Usted puede ver a lo largo de toda la historia cómo para David no fue fácil llegar hasta aquí. Para David fueron muchos años de trato, de tratamiento, de desierto, de persecuciones, de tener enemigos que lo quieren matar, de tener alrededor gente que le tiene envidia, gente que lo mira mal. O sea, fue un tiempo de mucho sufrimiento, de mucho dolor para él. A lo mejor muchas veces David en su carne pensaría, ¿esto qué sentido tiene? Yo mejor abandono todo esto. Digo en su carne, porque en su espíritu estaba fortalecido por Dios. Siempre estuvo fortalecido por el Señor, esperando hasta que Dios mismo acabara con ese proceso. No quiso David levantar su mano para forzar que ese proceso terminara. No lo quiso hacer, porque sabía que estaba en las manos de Dios. Ahora, una vez Dios hizo su obra, Dios lo lleva y le da el premio, para el cual fue llamado, para el cual fue escogido desde el principio. Muchos años después. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Mira, a lo mejor estamos ante muchas situaciones, viviendo tiempos de desierto, de sufrimiento, de dolor en nuestra vida. Pero yo quiero decirte, mire, que al igual que David, Dios tiene que cumplir un propósito en cada uno. Y te llevará a experimentar esa tercera unción, esa unción de la madurez, esa unción de subir al monte de Sión. Ya lo vamos a ver un momento. Esa unción que te trae brillo, que te trae hermosura, que te lleva a madurez espiritual. Eso es lo que pasó con David. Aquí uno de los propósitos que se cumplió es que se logró unificar el pueblo. El pueblo estaba en desacuerdo. El pueblo estaba desunido. Todas las tribus estaban desunidas. Pero una vez que son eliminados todos estos obstáculos, dice que se presentan las tribus, o sea, representantes de las tribus, diciendo, aquí estamos, pueblo, hueso tuyo y carne tuya somos. Y dice que ungieron, dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Ya vienen los ancianos a confirmar. Dice que vinieron los ancianos, hicieron pacto con David y ungieron a David por rey. ¿Quiénes ungieron? Los ancianos. Ahora aquí tenemos que entender una cosa antes de continuar con el resto del pasaje. Y es que, según lo que nos muestra la Biblia, la unción era derramada sobre 3 tipos de personas. La unción era derramada sobre los sacerdotes, la unción era derramada sobre los reyes y sobre los profetas. El hecho de derramar aceite, el aceite simboliza el Espíritu Santo derramado como escogencia. La unción, entonces, nos da ese realce de nuestras vidas. Ahora, esto lo podemos entender ya de una forma más
más profunda a nivel espiritual. Y es que David no se ungió a sí mismo. David fue ungido. ¿Qué implica la unción? Y en este caso era unción para gobernar. Era unción para gobernar. Usted y yo estamos llamados a gobernar. Y no estoy hablando propiamente de política. Estoy hablando de que Dios nos llamó a gobernar una casa, a gobernar nuestras vidas. Ahora, obviamente también hay que entender que Dios es el rey. Dios es el que gobierna. Pero usted y yo tenemos que tener sabiduría para tomar decisiones, para administrar, para saber lo que se hace y lo que no se hace. Y precisamente aquí viene el motivo de lo que significa la unción de rey. Ahora, este punto también era un anticipo o una forma, una figura mesiánica que nos iba anticipando lo que era la figura del Mesías futuro. Aquí todavía no podemos hablar de ese Mesías, pero más adelante ya se empieza otra vez a hablar de la figura del Señor Jesucristo. Antes estaba así como un poquito escondida, pero ya después, con el tiempo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo empezamos a entender. Esa figura mesiánica, esa unción de rey. Entonces miremos que para David fue la culminación de esa carrera de sufrimientos, de esa carrera de dolor, de esa carrera de angustia que vivió durante tanto tiempo. Y empieza otra etapa en su vida, una etapa de madurez emocional, espiritual, una etapa de crecimiento. Dice entonces en el versículo 6, del versículo 6 al versículo 10, que una vez que David fue ungido, entonces ahora en medio de su proyecto de reino, elige una ciudad. Él dice, bueno, si vamos a reinar y si este reino va a ser unificado, tiene que haber una ciudad con la que se identifique todo el reino. Una ciudad que sea la capital. Una ciudad donde esté unificado el gobierno. Desde donde podamos entrar, salir, movernos. Y esa ciudad elegida pues fue Jerusalén. Y a partir de aquí, Jerusalén se convierte en la principal ciudad. Dice, marchó el rey con los hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban allí en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Qué representaba Jerusalén? Pues representaba como ese objetivo de tener su vida unificada, su capital unificada. O sea, para David era un objetivo, era una ciudad estratégica. Era la ciudad estratégica, era la capital. La capital, o iba a ser la capital en este momento, la capital espiritual del mundo y la capital política para Israel. Y esto es una cosa bien importante. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque aquí en Jerusalén era donde se iba a desarrollar posteriormente el templo. O sea, el centro espiritual. El centro espiritual de la vida iba a estar ahí. Pero ¿qué pasó? Cuando tú tienes un objetivo, siempre el enemigo querrá ponerte obstáculos para que tú no entres, para que tú no cumplas, para que tú no llegues.
¿Y qué pasó aquí? Vimos que los enemigos pues se reúnen y dicen, tú no entrarás acá. Dice, aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Cuando queremos o tenemos un anhelo de avanzar a nivel espiritual, siempre el enemigo se levanta para decir, usted aquí no puede entrar. Y se levanta generando obstáculos, generando cualquier cantidad de situaciones que nos va a decir, tú no puedes entrar, tú no puedes seguir. Pero ¿qué pasó? Dice aquí en el versículo 7, David no hizo caso de eso. Dice, David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Mire qué impactante esto. David toma la fortaleza, él entra con sus hombres y conquistan ese lugar. Conquistan ese lugar, dice, David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Dios nos lleva a destruir fortalezas. Dios nos ha dado armas, unas armas espirituales. Dios quiere grandes cosas para nosotros. Quiere que nosotros habitemos en ese monte santo de Dios. Ahora, el punto ya a nivel físico o a nivel geográfico más bien, es un punto estratégico para el gobierno de David. O sea, David seguramente ese lugar lo conocía. Lo vio como un punto estratégico. Y dice que él tomó esa fortaleza, él tomó ese lugar. A nivel geográfico, pues está ese monte de Sión, está en un alto, en Jerusalén. Es un lugar pues muy bonito, muy grande a nivel de muchos metros cuadrados que eso tiene. Ahí es donde está el famoso cenáculo y otras cosas. Que cuando vamos a Jerusalén, allí pues es un paseo obligado. Es lo que se llama la ciudad de David y el monte de Sión. David tomó la fortaleza porque iba de la mano de Dios. Iba de la mano de Dios. Y David destituyó, digamos, desarraigó a ese enemigo, a ese jebuseo que se burlaba, que lo menospreciaba, a ese jebuseo que quería que él no entrara. Como les digo, hay enemigos que no quieren que tú conquistes, que tú avances. Hay enemigos que no quieren que tú avances en tu vida espiritual, que quieren frenarte, ponerte un freno, que hacen que tú no te quieras levantar a orar, que hacen que tú no te quieras, que tú no quieras ayunar, que te ponen pensamientos de desánimo y muchas otras cosas más. Pero recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 10. Usted y yo tenemos armas. Usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo. Fuimos escogidos. ¿Qué estamos esperando para avanzar? Dice que el versículo 9, que David moró en la fortaleza. O sea, David no solamente la conquistó, sino que hizo de esa fortaleza su vivienda, su lugar, su hogar. Y entonces ahí es cuando entendemos que David dice, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi roca fuerte. Pensando seguramente en esos muros, pensando seguramente en todo el entorno que tenía,
que esa ciudad o esa ciudadela le brindaba una protección a David. Pero él veía más allá. Él veía que esos muros representaban la protección de Dios. Dice David, moró en la fortaleza. En otras palabras, él moró en un lugar llamado el Monte de Sión. Ese lugar es el Monte de Sión. Y entonces ahí es cuando vamos a entender lo que David en muchos salmos nos habla de quién subirá a tu monte santo, quién subirá a ese lugar escogido por Dios. Los hijos de Coré más adelante le dedicaban un salmo, y quiero leer aparte de ese salmo, que es el Salmo 48. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Mire, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Mire, está hablando ¿de qué? Del monte de Sión. Mire que David hizo de ese monte su morada, su fortaleza. Allí erradicó su casa. Qué bonito. Y dice en el versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. O sea, para David, el llegar a la fortaleza, el llegar al monte de Sión, era haber entrado bajo el cobijo de Dios. Haber entrado en ese lugar de protección. Y dice ahí que David iba adelantando y engrandeciéndose. Y esa es la meta que un ungido de Dios debe tener siempre. Ir adelantando, ir engrandeciéndose y ver la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Yo les invito a que oremos. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos este hermoso privilegio de estar delante de ti, de estar en tu presencia, de adorarte, de bendecirte, de poder confiar en tu amor, de poder confiar en tu grande misericordia, en tu gran bondad, Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana que nos des fuerzas para aguantar y llegar al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Así como David, a lo mejor muchos estarán atravesando por un fuerte desierto, por unas situaciones bastante duras, bastante críticas. Padre, pero tú tienes un propósito para cada uno. Ayúdanos, Padre, a que no sean forzados los procesos. Y ayúdanos, Señor, a vivir ese propósito para el cual tú nos llamaste. Así como un día, Señor, ese proceso se acabó y David fue consolidado como rey. Ayúdanos, Padre, a ver ese crecimiento en nuestras vidas. A ver, Señor, esa corona puesta sobre nuestras vidas, mi Señor. Ayúdanos a vivir y a morar en tu monte santo. Ayúdanos a morar en tu presencia todos los días y a que tu presencia sea la fortaleza, a que tu presencia, Señor, sea el muro, la defensa, que tú seas nuestra defensa, Señor. No queremos salirnos de ese lugar santo que es tu presencia. No queremos estar por fuera. Antes bien, Señor, queremos estar rodeados de tu protección. Queremos estar rodeados de tu gracia, de tu amor y tu bendición, Señor. Ayúdanos a morar allí, a morar en ti, Señor, y a que tú seas nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tus muchas misericordias, por tu mucha fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas y sobre cada parte de nuestro ser.
Yo te alabo, Padre Dios, y te bendigo. Te pido, Señor, que tomes nuestros días, nuestro día de hoy, que nos des fuerzas nuevas, que derrames de tu bendición sobre todo nuestro ser, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, tu protección, Señor, sobre nuestros hijos. Danos tu provisión, Señor, y sobre todo permítenos hoy estar en tu presencia todo el día, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.